Continuamos en esta mañana hablando de un tema que se ha estado hablando durante estos últimos domingos. Y el apóstol Pedro dice que a mí no me es molesto, dice él, escribirles acerca de las mismas cosas, y para vosotros es más seguro. Así que en esta mañana quiero seguir hablando de un tema que hemos desarrollado durante todas estas semanas y lo hemos llamado la multidimensionalidad del Evangelio, o las facetas múltiples que tiene el Evangelio. ¿Verdad que sí? Hemos hablado de eso, ¿verdad? Por aquí. 3 caballeros aquí. Ah, que hay un niño, miren, nada. 3 caballeros. Venga para acá, venga para acá. Y me levantan a uno. Aquí llega un niño, mire, no importa, no importa. Ya, soy yo. Gloria a Dios. Vamos para arriba, vamos para arriba. Esa. ¿Qué es ese niño? Gracias, siéntese. ¿Qué fue lo que hicimos con esto? Usted me dirá, pero ¿qué querrá el pastor hacer con eso? Le explico. A nosotros nos han predicado el Evangelio de Jesucristo. O sea, nos han predicado el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Levante su manita y diga, el Evangelio es poder de Dios. Fabuloso, ¿verdad que sí? Es poder de Dios. Es la dinamita de Dios. Todo lo que es dinamita explota. Explota, y las consecuencias que se tienen después de una explosión no se sabe. Pero se sabe que explotó. Y lo único que se va a recoger son pedazos. Entonces el Evangelio es dinamita de Dios. Diga, dinamita de Dios. Entonces esa dinamita se instala aquí adentro. Aquí adentro. Y lo que ocurre después de eso tiene que ser impredecible. Solamente que es para bien, es para bendición, es para transformación plena, es para libertad absoluta, es para disfrute completo. Diga conmigo amén a todo eso. Es para uno ser transformado, para uno vivir feliz. Feliz. Como una perdiz que se consigue una lombriz. ¿Ok? Pero a nosotros nos predican a veces una sola faceta del Evangelio. Gloria a Dios por aquellos que predican el Evangelio del Reino, por los que predican el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la sanidad. Todo eso es bueno, pero nosotros necesitamos conocerlas todas. Ahora imagínese usted que nosotros le predicamos a este caballero que está aquí. Él se convirtió a Cristo hace unos cuantos años atrás, y lo trajimos a una plataforma. Esta plataforma la llamamos la plenitud del Evangelio. Vamos a llamar esta mañana a esta plataforma, la vamos a llamar la plenitud del Evangelio. 2 personas se encargaron de él y lo trajeron a esa plenitud del Evangelio. Él se convirtió a Cristo, lo trajeron a esta plenitud del Evangelio. Y él, por supuesto, se sintió sumamente complacido porque alguien hizo un gran esfuerzo y lo trajo a él allí. Pero una vez que lo instalaron allí, ¿qué pasó? ¿Lo dejaron solo? Eche una miradita por todos lados, por favor. Okay. Entonces, él mira, él ve toda esa plataforma hermosa que está allí. ¿Ve? Eso no estaba en la dinámica, ¿ok? Ok. Entonces, ¿se dan cuenta que está solo? O sea, está en Cristo. Está en Cristo. Está en una plataforma correcta. Está en el sitio correcto. ¿Sí? Está en el lugar correcto. Está en el tiempo correcto. Pero está desorientado. ¿Ves? ¿Qué necesitamos conocer nosotros entonces? Cada una de las facetas del Evangelio. Porque el Evangelio completo es poder de Dios. Amén. Entonces, el apóstol Pablo hizo algo así con la gente allá en el libro de los Hechos, por ejemplo. Hechos 20:27. Y él utiliza una palabra que me gusta muchísimo cuando aparece en la Biblia. Hechos 20:27. ¿Cómo dijo él? Porque no he rehuido. O sea, no me he hecho el indiferente
Anunciaros qué cosa. Diga, todo el consejo de Dios. ¿Pueden decir eso en voz alta todo, por favor? Todo el consejo de Dios. Esa palabra todo, cuando está allí, a mí me gusta muchísimo. Porque quiere decir que todo es una gran cantidad de cosas. Una inclusión, gracias hermana, oye, una inclusión de cosas que yo tengo que ir descubriendo. Metiste todo en tu cartera, ¿verdad? Por lo menos, no sé, que ahora la moda es que las damas cargan las carteras más grandes, ¿verdad que sí? Y entonces ahí consigues de todo. Suena el celular y media hora para que lo consigan, ¿sí? Hay que repetirles hay que repicarles 3 y 4 veces para que puedan. Pero no importa, se consigue de todo, ¿sí o no? Y eso es bueno. Entonces, cuando hablamos de todo, estamos hablando de una inclusión de muchas cosas. Y el Evangelio de Dios es dinamita de Dios, poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo no rehuyó o no se fue indiferente, ni tampoco él se ocupó de darnos todo el consejo de Dios. Entonces nos habló de varias facetas del Evangelio. Ya hemos hablado algunas de ellas. Voy esta mañana nuevamente a mencionarlas porque quiero que los enteremos completamente de ellas. Yo le dije, para ustedes es más seguro. A mí no me es molesto y para ustedes les es más seguro. Número 1, tenemos el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Seguramente a usted le ha pasado el hecho, no sé si le ha pasado el hecho, de que usted le va a hablar a alguien de Dios y la gente de una vez no le dice más nada, sino le da esta respuesta. A ver, yo tengo mi propia religión. ¿Sí o no? Todo esa, o sea, casi siempre le dan a uno esa respuesta. Pero es que yo tengo mi propia religión. Entonces, inmediatamente usted como agente analítico, como persona que le gusta ver las cosas y analizar lo que se le dice, y usted recibe la información, usted ve que Dios, la gente lo relaciona con religión. Usted le habla de Dios e inmediatamente la gente se ubica en un plano religioso. Y Dios no es religión. Puede decir conmigo, Dios no es religión. Él es vida, Él es propósito, Él es transformación plena, Él es reino. Amén. Él es todo, pero en menos religión. Porque si Dios fuera religión, entonces Dios fuera el culpable de todas las guerras que han habido en el mundo. Porque la mayoría de las guerras del mundo han sido por causa de la religión. Entonces quiere decir que Dios no es religión. Ahora, como Dios no es religión, nosotros necesitamos conocer entonces, cuando venimos a Cristo o cuando nos traen a este reino, necesitamos conocer quién verdaderamente es Dios. Romanos 15, 16, por favor. Romanos 15, 16. Lee allí, por favor, conmigo. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, anunciando el Evangelio de Dios. ¿Qué tipo de evangelio? ¿Qué faceta del evangelio? De Dios. Entonces, gentiles y evangelio de Dios. De una vez se relacionan a gentiles con el evangelio de Dios. Y los gentiles son todos aquellos que no tienen una idea clara o un concepto claro de lo que es Dios. Dios para ellos es cualquier cosa menos Dios. De hecho, a nosotros nos enseñaron, o a mí me educaron particularmente, a mí, no a usted, a mí. Me enseñaron que cualquier cosita que se pudiera por ahí llamar santo, eso tiene que ver con Dios. Y incluso uno cuando declara, a uno le enseñan que uno tiene que decir, si Dios quiere y tal cosa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, quiere decir que Dios necesita ayuda. Para hacer algo, Dios necesita ayuda. Eso es lo que me han enseñado, lo que me enseñaron a mí, antes de conocer a Cristo. Eso quiere decir que cuando yo vengo a Cristo me tienen que formar una idea clara, un concepto claro de quién es Dios entonces. Entonces vengo a la Biblia. Vengo a la Biblia y me consigo con una oración que alguien hizo por mí. En la oración sumo sacerdotal, la oración de Jesús. Antes de irse de esta tierra, Él hizo una oración por cada uno de nosotros. Él oró por mí. Diga, Él oró por mí. Levante su manita y diga, Él oró por mí. Así que usted está sentadito allí porque alguien oró por usted. Imagínate
el mero mero, como dicen. ¿Sí? El mero mero, como dirían en México, oró por mí. Así que, resultado de esa oración, aquí estoy sentadito. Aquí estoy en Cristo. Entonces en Juan 17:3, él hizo una oración sencillita. Y le pidió al Padre una oración sencillita que ya fue respondida porque tú estás aquí. ¿Cómo dice allí? Esta es la vida eterna. Diga, que te conozcan a ti, el único. Diga en voz alta, por favor, el único. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, el único. Dios verdadero. ¿Sí? Diga, el único Dios verdadero. Y Él envió a alguien, ¿ve? A Jesucristo, ¿ve? Entonces nosotros tenemos que ocuparnos de conocer a esos dos personajes tan especiales, tan profundamente, que realmente yo tengo un concepto claro de quién es Él. Diga, Él es el Dios verdadero. ¿Viste? Ahora, ese Dios verdadero no se representa en imágenes. Ese Dios verdadero no se puede cargar en una estampita en la cartera, porque no cabe. Si la Biblia dice que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Diga, pero Él vive en mi corazón. Quiere decir que Él decidió en su poderío y majestad y en su inmenso amor limitarse y venir a vivir aquí. Eso merece un aplauso. Aleluya. Ahora, demuéstrenme que ustedes me están entendiendo. Y van a aplaudir, pero de pie, a ese Dios maravilloso y soberano y eterno y poderoso y maravilloso y majestuoso. El único Dios verdadero. Bendito sea su nombre. No hay otro como Él. Es único. Y ese es el evangelio que yo necesito desarrollar y conocer en mi vida. Bendito sea el Señor. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la honra. Y gracias a Dios porque Él hace como quiere. Lo glorioso que hace como quiere. Gloria a Dios que Él hace como quiere. Pueden sentarse. Él hace como quiere. Póngale la manita al que tiene a su lado y diga, Él hace como quiere. ¿Sabe que cada persona que llega a Cristo, nosotros, bueno, yo tenía 25 años de edad apenas. Eso fue ayer, ¿no? Por supuesto. Y uno siempre se pregunta, uno siempre sale preguntándose, mire, yo a la generalidad de las personas he escuchado eso. ¿Y por qué no llegué a este camino antes? Porque es que esto ha sido tan sabroso, ha sido tan bueno y es tan bueno, que uno dice, pero ¿y por qué no fue ayer? ¿Por qué no fue antes? Porque Dios no quería. Diga, hoy es mi tiempo. Los que están aquí por primera vez, aprovechen el tiempo desde hoy. No lo desaprovechen, no lo desperdicien. Porque si ustedes vinieron hoy, gloria a Dios que están aquí. Bienvenidos. Gloria a Dios que están aquí. Pero si no aprovechan esta oportunidad de caminar en esto, pues por supuesto que van a venir mañana o pasado mañana otra vez. Pero se han perdido una cantidad de días de caminar en Cristo. Así que comienza. Así que si está comenzando, afírmese allí. En el libro de Génesis, ¿verdad? Recuerdo, en el capítulo 17, no lo busque por favor. Recuerdo que Dios estaba hablando con Abraham. Y Él se identifica allí. Y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Jehová de los ejércitos le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso.
Y por supuesto que en el Antiguo Testamento usted va a conseguir muchísimas veces la frase todopoderoso. E inclusive en el Nuevo Testamento lo vas a conseguir. En 2 Corintios, por ejemplo, él dice que Él es el Señor Dios Todopoderoso. Y Él se estableció como papá de los hijos y papá de las hijas, porque allí dice. Pero me llama poderosamente la atención que ese Dios tan maravilloso y tan poderoso se conecta y dice, se convierte en, o permite que otra persona tan poderosa como Él use ese nombre. Y en Apocalipsis capítulo 1 usted lee que Jesucristo dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, esa transición de conocer a Dios y de descubrir que Cristo es el Dios Todopoderoso, eso te lleva un tiempo. Y eso te lleva a varias facetas del Evangelio. Y por eso que tenemos que hablar de cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es todopoderoso, podemos entender algo muy significativo y muy importante que se llama temor de Dios. Diga temor de Dios. El temor de Dios es lo que me ayuda a ser correcto. La Biblia dice que el temor de Dios es manantial de vida para apartarme de los lazos de la muerte. Ahora, todas estas cosas ya las hemos hablado y las hemos desarrollado a plenitud en cada iglesia de casa. Así que si usted no está asistiendo a una iglesia de casa, se está perdiendo de esto. Le motivo a que por favor asista a una iglesia de casa más cercana. En cualquier sector de la ciudad tenemos una iglesia de casa cercana. Así que cualquier información, pregúnteme. Pasemos a la siguiente faceta del Evangelio, Evangelio de la salvación. Evangelio de la salvación. Y hay algo muy significativo aquí. Como yo estoy disfrutando de esta verdad tan bonita, diga usted, yo estoy disfrutando. A ustedes les gusta, ¿verdad que sí? Les gusta esta verdad, ¿verdad que sí? Disfrutamos de esta vida, ¿verdad que sí? Disfrutamos el domingo en la mañana de pararnos temprano y arreglarnos, desayunar y venirnos aquí contentos, ¿verdad que sí? Contentos, y cualquier día y reunirnos y leer la palabra es una alegría inmensa. Entonces cada vez que uno se sienta a leer la Biblia, o uno está adorando al Dios eterno y uno está saboreando esta cosa tan bonita que no tiene palabras para expresarse, uno piensa en un familiar al cual uno ama. Y entonces uno ve que cada día como que está más lejano de Dios y más incrédulo. Entonces uno se desespera. Pero déjeme darle dos datos. Número uno, si usted está entendiendo de que Él hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere y con quien quiere, pues entonces esa persona va a llegar el momento de ella. Amén, amén, amén. Y la segunda cosa, que como usted se va desarrollando una relación con Él, Él le va a revelar a su oído un día: hijo, hija, no te preocupes, yo no quiero que nadie se pierda. Repito, yo no quiero que nadie se pierda. Amén. Así que por favor, cero preocupación, pero sí mucha relación para llevar a intimidad esa relación. Porque usted empieza a relacionarse. Usted no conoce al hermano aquí, a mi tocayo Ricardo, que usted se sienta con él, es un hermano en Cristo, y usted no sabe que se llama Ricardo, ni tampoco sabe dónde vive, ni tampoco sabe cuántos hijos tiene, ni tampoco sabe cómo se llama la esposa, ni tampoco en qué trabaja, ni tampoco qué le gusta. Pero entonces a medida que usted va preguntándole, entonces el hermano usted se preguntó, no, sino que va estableciéndose una relación. Y esa relación, la Biblia no habla de relación, la Biblia habla de comunión. Porque el Dios eterno se ha vaciado plenamente. O sea, de parte de Dios, no hay nada que Dios haya dejado de darnos. Dios se vació completo. Diga, Dios se vació completo. Él se vació completo. Él todo lo que te iba a dar ya te lo dio. Lo que pasa es que nosotros vamos dando pasos paulatinos o un proceso lento para ir entendiendo que ya lo tengo todo. Y usted mientras va recogiendo, más va caminando, usted más va entrando en esa profunda, diga, comunión. Pues usted va descubriendo, oye, Dios sí me ama.
wow, y el Señor había hecho esto para mí. Uy, ¿por qué yo no lo había entendido? ¿Y qué me había pasado? Entonces, vamos al proceso siguiente, Evangelio de la Salvación. ¿Ve? El Evangelio de Dios, Evangelio de la Salvación. El Evangelio de la Salvación, por supuesto que es algo más, pareciera una faceta más sencilla. Y usted dice, ¿por qué no comenzamos por ahí? Porque necesitamos primero tener una mentalidad correcta de quién es Dios. Para entrar, cuando entro en ese proceso de salvación, yo voy a entender como la mujer samaritana. Tú no eres solamente mi Salvador, eres el Salvador del mundo. La mujer samaritana fue quien lo dijo. Tú eres el Salvador del mundo. Y le dijo así, tú eres el Salvador del mundo. Creyó, lo confesó, se arrepintió y se convirtió. 4 procesos. Creyó, confesó, se arrepintió y se convirtió. Evangelio de la Salvación. En el Evangelio de la Salvación ocurren 8 milagros en tu vida que usted a veces de tantas, o sea, de entre tantas cosas usted no se da cuenta de ello porque va caminando en ello. Pero por lo menos 8. Ocurren más, pero yo le voy a nombrar 8 rapidito. Número 1, se nos devolvió la gloria de Dios que habíamos perdido. Número 2, no hay ninguna condenación. Número 3, no hay ningún pecado que nos pueda presentar culpables delante de Dios porque Él nos ha justificado. Número 4, hemos sido plenamente regenerados. Número 5, hemos sido totalmente libres de todo lo que nos acusaba, de un acta que tenía. Número 6, tenemos la posibilidad bendita de vivir libremente una vida abundante con Cristo. Número 7, hemos sido librados de toda enfermedad. ¿Ok? Hemos sido librados de toda enfermedad y de toda miseria también. Y número 8, esta es una de las más grandes. Las otras son grandes también, son importantes también. Pero esta es un ser libre del temor a la muerte. Oh, la gente cuando se le habla de muerte, usted quiere acabar una reunión, hay un grupo haciendo chistes allí y se están riendo y todo lo demás, y usted llega y habla de la muerte y listo, se acabó la reunión. Uy, mano, ¿eh? Y en el velorio, hay gente que pasa velorio. Por cierto, hablando de velorio, lamentamos mucho la muerte de uno de un hermano, de un gran hermano de aquí en la iglesia. Es un hermano de él. No sé cuántos de ustedes conocen al hermano Juan Páez. Él vive en la Pedregosa Alta. Entonces uno de sus hermanos tuvo un accidente ayer en la tarde y lamentablemente murió. Por supuesto, este muchacho también estaba caminando en Cristo. Fue se rodó, ustedes a lo mejor lo leyeron en el periódico, en un cerro aquí arriba en la Pedregosa Alta. Y esta tarde por supuesto, tenemos que ir al velorio. Pero te pedimos fortaleza para esa familia, ¿verdad? ¿Sí? Levanta su manita y diga, fortaleza para esa familia. Ok. Páez, sí, la familia Páez Zulbarán. Ajá, ok, hablando de la muerte. Ser libre de la muerte. La muerte es ganancia, diga, la muerte es ganancia. ¿Puede decir la muerte es ganancia? La muerte es ganancia. Hablando de este hermano que se subió aquí, por cierto, o de ese incidente que pasó allí, que ese hermano lo ubicaron, estaba en el mejor lugar. Me acuerdo del caso del ladrón de la cruz. ¿Ustedes se acuerdan del ladrón de la cruz? Fue el primer salvo. En la lista de los salvos, él encabeza, él es el que está allí de primerito, es el número 1. Fue salvo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque el hombre se arrepintió. Pero déjeme dar una mala noticia. Él tuvo que ser transformado así, al instante. Porque nadie entra al cielo sin ser transformado, ¿eh? Carne ni sangre no entrarán en el cielo. Él tuvo que ser transformado así. En cambio nosotros, aleluya, Dios nos ha dado a nosotros la bendición de caminar en la revelación y en la transformación paso a paso e ir experimentando. Amén, ¿verdad que eso ha sido glorioso? Eso es glorioso.
Así que no se entristezca cuando el proceso es largo. Diga, gracias Señor por mi transformación. ¿Eh? A veces que tenemos ya 25 años, 30 años caminando en esto y oye, pero esto está como muy largo. No, dele gracias a Dios que está siendo transformado y que lo está saboreando, que es lo importante. El jueves fui a visitar a una hermana y entonces me dio un quesillito y cuando me despedí vi que quedaba quesillo encima de la mesa y se me hizo agua a la boca y dije, hermana, yo como que todavía no me voy, yo quiero quiero otro pedacito, hermano, que eso está muy bueno. Porque que se me hace agua en la boca, en serio. Estaba, o sea, hay quesillos como la esposa de Luis Gerardo. ¿Dónde está Luis Gerardo? Allá está. Oye, hace un quesillo, mano. Uy, mano. Entonces, saboree lo que usted ha ido descubriendo de Dios. Disfrútelo, pero gócese y permanezca. ¿Se da cuenta que es hermoso? ¿Verdad que es hermoso? ¿Verdad que es hermoso? Gloria a Dios. 3. El Evangelio de Jesús. Hechos 8:35. Aquí les prometo que me voy a detener menos porque el tiempo avanza muy rápido. Evangelio de Jesús. Hechos 8:35. Esta faceta del Evangelio me conecta inmediatamente cuando yo lo conozco, cuando lo entiendo. Dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esa es la historia de aquel encuentro casual por el Espíritu que ocurrió entre el eunuco y Felipe. Entonces Felipe le explicó el Evangelio. Desde esa escritura le explicó el Evangelio a ese eunuco. Y ese eunuco pudo entender. E inmediatamente dijo, bueno, pero entonces yo quiero ser bautizado de una vez. Entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, ¿qué ocurre con esta faceta del Evangelio? Te conecta con la obediencia. Diga, la obediencia inmediata. En la Biblia hay un caso de un papá que tenía 2 hijos. Y le dice a su hijo primero, hijo, ve al campo hoy a trabajarlo. Y el hijo le dijo, sí papá. Y no fue. Y el otro hijo le dice, cuando le dijo, hijo vaya, y dijo, no voy a ir. Pero cuando él volteó la espalda, arrepentido, dijo, sí papá, sí voy. Se volvió, o sea, el primero dijo que sí y no fue. Y el segundo dijo que no, pero reaccionó y dijo, ¿qué estoy haciendo? E inmediatamente se fue. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la obediencia tardía no es obediencia. No es obediencia. Hay que obedecer inmediatamente. Cuando Dios te dé una palabra, por sencilla que parezca, a través de alguien, en su Biblia, o sea, por su palabra, por el Espíritu, por boca, por palabra profética, por quien sea, obedezca inmediatamente. Obedezca inmediatamente. Y si usted sabe que estando en Cristo tiene que bautizar, si no lo ha hecho, hágalo por favor. Por cierto, el próximo domingo tendremos bautizos a partir del segundo servicio. Al final del segundo servicio tendremos bautizos allá afuera. Porque hay gente que pasa años en el Evangelio caminando en Cristo y no se han bautizado. Por diferentes razones. Arregle lo que tenga que arreglar y véngase a bautizar inmediatamente. Entonces me conecta con la obediencia inmediata. Y me conecta con la correcta forma y el correcto lugar para adorar a Dios. ¿Aló? ¿Sabía que Dios tiene una forma para adorarlo y un lugar para adorarlo? En aquel tiempo de la historia, el lugar era Jerusalén. Y él venía a Jerusalén a adorar. Y venía a adorar a Dios. Por supuesto que a nosotros nos toca ir a Jerusalén. Claro, si puedes ir, gloria a Dios si puedes ir, pero no a adorar, a visitarle. Entonces, el lugar correcto para adorar a Dios, ¿dónde es? Aquí, diga aquí. Aquí. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto? Aquí. ¿Y cuál es la actitud correcta? Reconociendo quién es Él. Entonces usted tiene aquí adentro al más grande de los grandes y usted tiene que hacerlo crecer, que explote en su vida. Que haya una implosión, porque ya en ese caso no es explosión, es una implosión. ¿Quién sea aquí adentro? Para que transforme todo tu ser.
todo espíritu, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Número 4, Evangelio del Señor Jesús, Hechos 11:20. Fíjense que en 3 capítulos del mismo libro, la faceta de la predicación del Evangelio cambió. Entonces, ¿pero por qué me la cambian así? Bueno, porque es necesario. Es necesario. El Evangelio del Señor Jesús, dice ahí, ¿sí o no? A ver. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Evangelio del Señor Jesús, que no es el mismo de Jesús. Aunque es la misma persona, pero con un revestimiento doble. Porque hubo quienes entendieron que Jesús es el Cristo. Algunos que se conectaron con Jesús y se quedaron en Jesús. De hecho, cuando nosotros nos predican el Evangelio de Jesús, inmediatamente nos conectamos con el de Jesús que está ahí en la cruz. Oh, Jesús. Ah, sí, el de los 3 clavos. Claro, yo he escuchado esa historia. El de los 3 clavos. También el que murió en medio de 2 ladrones. Sí, yo he escuchado de él. Y también sé que dicen que resucitó. Es el Evangelio de Jesús. Pero es el Evangelio del Jesús de la historia. Y ese Jesús no te transforma. Permítame decirle. Por eso es que usted viene los domingos y se sienta a escuchar. Usted se convierte en un agente pasivo, ¿sí? ¿Ok? Y eso está bien porque lamentablemente aquí no podemos permitir que todos hablen por el corto tiempo. Pero va a llegar un momento en que Dios te va a decir algo a ti y tienes que decirlo. Así sea por lo menos al pastor, por lo menos a uno de los pastores usted se acerca y se lo dice, pero no se quede callado. Y por eso es que le motivamos tanto a que vaya a las iglesias de casa, porque en las iglesias de casa hay 10, 12, quizá 15, quizá 8, y todos pueden hablar. Todos pueden hablar y tienen que hacerlo. Diga, tengo que hacerlo. Así que no vaya a su iglesia de casa y se quede mudo, porque usted tiene que llevar algo. Cuando estoy hablando de llevar algo, no sé que lleve un pan, que lleve una arepa y se la comen entre todos. No, esa es otra cosa. Esa es otra parte de la reunión. Es la parte de compartir de Cristo. Donde usted va a la iglesia de casa y entonces usted dice, ¿sabe que esta semana estaba leyendo en la Biblia en tal parte y entendí tal cosa? Eso es compartir a Cristo. Usted tiene que compartirlo, tiene que aportar. Y si no lo dejan, pues denúncielo. No, es que lo deben dejar. Porque van a ser edificados, mis amados. Entre todos se van a alimentar. Ok, entonces 4, Evangelio del Señor Jesús me conecta con el señorío de Cristo. Diga, el señorío de Cristo. Ahora, recuerden que les hablé del Cristo histórico o del Jesús histórico. Ese Jesús que fue enviado por el Padre para hacer un trabajo y una labor tan perfecta, ¿ok? Una labor tan perfecta, pero que no nos podemos quedar allí, porque Él, además de morir en la cruz y además de resucitar, porque si hubiese muerto en la cruz, Él hubiese hecho un trabajo perfecto. Sin necesidad de resucitar, hubiese hecho un trabajo perfecto. Porque cuando Él murió en la cruz, era para perdonar todos mis pecados y con su sangre lavarme de todos mis pecados. Entonces quiere decir que si de salvación se trata, ya está listo. Ya murió en la cruz, listo. Y lo enterraron. Y hasta luego. Pero quedamos salvos. No quedamos perdidos. El acta de decretos no pudo haber sido quitada. Porque no había descendido al infierno. Entonces cuando Él resucitó, Él trajo la publicación absoluta de que había sido plenamente libre de toda condenación. Pero Él se pudo haber quedado resucitado y también era poderoso, porque entonces nos garantizaba la vida eterna. ¿Verdad que sí? Viste que nos va beneficiando cada cosa. Pero entonces éramos salvos con vida, con plena libertad y con la posibilidad de estar en Cristo. Pero Él no solamente resucitó, sino que ascendió y se sentó a la diestra del Padre y recibió mayor gloria que la que tenía. Entonces quiere decir que en ese sucesión de eventos, en cada uno de ellos me ha ido beneficiando. Porque hubiese sido salvo, hubiese tenido libertad de pecados,
hubiese tenido vida eterna, pero no hubiese podido sentarme en lugares celestiales. ¿Se da cuenta el proceso? Entonces el señorío de Cristo, el evangelio del Señor Jesús me establece a mí con el señorío de Cristo, con su majestad, con su gloria, con su omnipotencia, con su preexistencia. Porque muchos piensan que Cristo nació cuando nació Jesús. Cristo es eterno. Amén, diga, Cristo es eterno. Se me conecta con ese todopoderoso Dios. Gracias a Dios por el apóstol Pablo, que cuando lo conoció inmediatamente se conectó con ese evangelio y lo llamó Señor. Diga, Él es mi Señor. Él es mi Señor. Y les puedo mencionar otras facetas del evangelio que no voy a desarrollar en esta mañana. Está el evangelio de la paz, aquel que te ayuda a sanar completamente el alma, a perdonar, a pedir perdón, a ser restaurado plenamente en heridas emocionales, porque Él no solamente vino a salvar y a sanar heridas físicas, sino también heridas emocionales, tremendas heridas emocionales. Está el evangelio del Hijo, está el evangelio de la gracia, está el evangelio de Cristo, que el apóstol Fernán hizo bastante énfasis el domingo pasado, que es una faceta del evangelio sumamente importante. Está el evangelio del reino, que nosotros nos han hablado mucho. Y yo ¿sabe que estaba pensando esta mañana cuando estaba escribiendo esto? Y yo dije, ok, pero piensa una cosa. Juan el Bautista comenzó a hablar del evangelio del reino. Fue sus primeras palabras. Hoy se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y Jesús, como buen discípulo, Él comenzó a hablar del evangelio del reino. Y entonces, bueno, pero si ellos comenzaron a hablar del evangelio del reino, ¿cómo es que a nosotros nos ha costado tanto entender el evangelio del reino? Porque el proceso por el cual ellos estaban hablando precisamente del tope en el cual nosotros debemos ser instalados. Pero para ser instalados en ese tope, nosotros venimos con un lastre de cosas que tenemos que irnos desprendiendo para poder ir ascendiendo. A medida que usted se va desprendiendo, diga, a medida que me voy desprendiendo, voy ascendiendo. Aleluya. Démosle aplauso al Señor. Y ponemos de pie y terminamos. Por supuesto, no se puede dejar de mencionar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Imagínate el evangelio eterno, Apocalipsis. Todas esas cosas hay que ir poco a poco. Váyalas buscando. Vaya adelantando lo que usted pueda. Vaya averiguando en el Nuevo Testamento toda esa faceta del evangelio. Le recomiendo que busque una concordancia. En la concordancia usted va a ver que hay más de 100 veces que en el Nuevo Testamento mencionan la palabra evangelio, algunas de ellas acompañadas, otras solamente evangelio. Pero necesitamos conocer esto para ser libre. Diga, estoy en el proceso. Levante su manita derecha, diga, estoy en el proceso. Soy cemento fresco, pero estoy en el proceso. Recuerden, es necesario que usted participe. Señor de los cielos, tú tienes una meta. Una meta. Quédese ahí paradito. Busquemos en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 29. Yo sé que usted se sabe el 28. Ahora debes aprenderse el 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la meta de Dios. El que usted sea igual, la imagen. Dice la imagen, ¿sí o no? Igual. La imagen no es la sombra, recuérdenlo. Nosotros antes éramos la sombra y por eso leíamos de la sombra y vivíamos bajo la sombra y nos gustaban las sombras. Y cuando está haciendo calor, pues a uno le gusta mucho la sombra. Y nosotros se proyecta una sombra cuando el sol se pega en nuestras vidas, pero no es eso lo que tenemos que vivir.
Las sombras es como vivir anhelando tener algo y no tenerlo. Como el ejemplo que utiliza el apóstol. Usted va a McDonald's y no entra. Usted tiene hambre y no entra a McDonald's. Y usted va afuera en las vidrieras y en las vallas que están afuera una tremenda hamburguesota. Y usted, pero más nada. Porque usted está en la sombra. Pero cuando usted se mete a hacer la imagen, usted saborea para dónde fue llamado y para dónde va. Amén. Diga, yo sé para dónde voy. Y eso me crea un propósito y un destino y una seguridad absoluta. Voy a ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esa es la meta de Dios. Y todos los recursos que Dios tiene que utilizar, Él los utilizará en su momento adecuado. Pero estoy en el proceso. Papá maravilloso, gracias por este proceso. Este proceso tan hermoso que fuiste tú quien lo comenzaste y tú mismo dices que lo terminarás. Yo estoy dispuesto, Señor. Diga, estoy dispuesto, Señor. Estoy dispuesto a participar absolutamente, conscientemente, Señor. Constantemente, eterno Dios. Señor, a participar activamente, mi Rey eterno, en este proceso glorioso.